Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta sesión y muchas gracias por o por estar participando en este evento y puntualmente en esta sesión. Mi nombre es Diana Díaz, soy Partner Trainer Manager y junto con mi compañero Carlos Landaeta vamos a estar compartiendo información sobre cómo podemos optimizar el servicio de Amazon S3 utilizando las características más recientes. Vamos a dividir nuestra agenda en 4 partes, porque aunque probablemente muchos de ustedes ya estén familiarizados con el servicio, es importante revisar las generalidades. Vamos luego a revisar cómo podemos optimizar los costos de Amazon S3. Luego vamos a ver cómo podemos asegurar los datos que tenemos almacenados y al final vamos a estar compartiendo unas capacidades o características de interés que seguramente les van a gustar mucho. Amazon S3, recordemos que es un servicio que nos permite almacenar objetos y cuando hablamos de objetos hablamos de muchos tipos de datos, de muchos tipos de información, como por ejemplo backups, como por ejemplo fotos, imágenes, videos, solamente por mencionar algunos de esos tipos de objetos. Tenemos en Amazon S3 almacenados exabytes de información. De hecho, decimos que tenemos billones de objetos y para ser un poco más precisos, se dice que tenemos más de 100 trillones de objetos sobre Amazon S3. ¿Qué quiere decir esto para que nos demos un orden de magnitud? Es como si todos los habitantes del planeta Tierra pusiéramos 10.000 objetos en S3. Ese es el orden de magnitud de lo que tenemos actualmente en nuestro servicio. Fue uno de los primeros servicios que se anunció en Amazon Web Services por allá en el año 2006 y de hecho fue el primer servicio de almacenamiento que existió. Soporta picos de millones de peticiones por segundo. Se estima que son más de 100 millones de peticiones por segundo. Y es un servicio supremamente versátil y con grandes características de escalabilidad, de disponibilidad, de rendimiento. De hecho, es un líder de rendimiento en la industria. El servicio es utilizado para muchos casos de uso distintos, precisamente por esa versatilidad que les comento, pues el servicio es utilizado para los lagos de datos o lo que conocemos también como los data lakes, que básicamente son repositorios centralizados de información en donde nuestros clientes lo que hacen es poner allí sus objetos que luego van a ser analizados o procesados con herramientas de analítica o de machine learning. Y S3 tiene diferentes clases. Dentro de esas clases tenemos Amazon S3 Intelligent Tiering, que vamos a hablar de él más adelante, pero para darles un adelanto, es el único almacenamiento que nos permite ahorrar hasta un 95% de los costos. Y adicionalmente contamos con Amazon S3 Glacier Deep Archive, que es un almacenamiento que nos permite ahorrar bastante porque de hecho es el almacenamiento de más bajo costo en la nube y para darnos una idea, si tomamos como referencia la región del norte de Virginia y almacenamos allí 1 gigabyte de información, si lo dejamos allí un mes nos va a costar solamente menos de $1 centavo. Son millones los clientes alrededor del mundo que utilizan Amazon S3. Clientes de todos los tipos, clientes de todas las industrias. De hecho, probablemente muchos de los que están acá ya usan el servicio y quisiéramos aprovechar para agradecerles por confiar en nuestro sistema de almacenamiento y porque también con la retroalimentación que ustedes nos dan, con las opiniones que ustedes nos dicen, esa es una forma en la que AWS innova en pro de los clientes y eso ha hecho que muchos de nuestros servicios en Amazon Web Services evolucionen y que hoy puntualmente para S3 contemos con un almacenamiento supremamente robusto. ¿Cuáles son los casos de uso más frecuentes para lo que usan el servicio nuestros clientes? ¿Para qué utilizan este servicio? Ya mencionamos el de los lagos de datos, pero hay muchos otros casos de uso, como por ejemplo almacenar imágenes geoespaciales o si un call center quiere almacenar allí sus registros o registros financieros, por ejemplo. También para datos de sensores de IoT, en fin, las
las aplicaciones que tenemos y los casos de uso son muchísimos. Como tenemos tantos tipos de objetos que soporta Amazon S3, pues es muy importante empezar a hablar de los patrones de acceso. Y hay objetos que tienen unos patrones de acceso predecibles. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, tengo respaldos almacenados en Amazon S3, es decir, backups, yo sé a priori cuánto tiempo yo voy a necesitar almacenada esa información. ¿Por cuánto tiempo es posible que yo necesite tener acceso a esa información, cierto? Y al cabo de cuánto tiempo probablemente ya no voy a acceder con tanta frecuencia a ese backup o rara vez lo voy a acceder, ¿cierto? Entonces probablemente por una semana yo voy a necesitar, ¿sí? Voy a tener una alta probabilidad de necesitar ese backup, pero ya después de una semana es posible que ya vengan otros backups y que sencillamente ese que ya hice ya no sea tan relevante, ¿cierto? Lo mismo puede pasar con los registros médicos, con el contenido para streaming, con los recursos de aprendizaje y con muchos otros tipos de objetos. Pero no todos los objetos se comportan de la misma manera. Hay objetos o datos que yo tengo que tienen patrones de acceso desconocidos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tomo el ejemplo de los lagos de datos, del que estábamos hablando hace un rato, van a haber muchas personas que vayan a querer acceder a esos datos y hacer algo con esa información. Pero no puedo determinar en qué momento cada persona, cada analista de datos, cada científico de datos va a querer tomar acción sobre esa información. Por eso decimos que son patrones de acceso desconocidos o incluso cambiantes, porque puede que en algún momento conozcamos esos patrones de acceso, pero que cambien, es decir, que sean dinámicos. Lo mismo puede pasar con otro tipo de información para analítica de datos, contenido compartido, registros y otro tipo de información. ¿Por qué son importantes los patrones de acceso? ¿Por qué hablamos de eso? Porque es que resulta que inciden directamente en los costos. Estoy segura que nadie va a querer pagar más por un servicio, ¿cierto? Entonces, vamos a compartirles una serie de pasos que les van a permitir crear una estrategia para poder optimizar los costos. Lo primero que tenemos que hacer es definir los requerimientos de la carga de trabajo. Seguramente hemos escuchado mucho de ese tema de la carga de trabajo, ¿no? Cuando escuchemos ese término, tengamos en cuenta que son los recursos para que una aplicación pueda correr, ¿sí? Es lo que soporta en términos de recursos una aplicación. Así que entonces, si queremos saber los requerimientos de esa carga de trabajo, tenemos que empezar a hacernos ciertas preguntas. ¿Cuál es el tipo de objetos que voy a tener? ¿Cuántos voy a tener? ¿Por cuánto tiempo voy a almacenar esa información? ¿Cuál es el nivel de disponibilidad que voy a necesitar? ¿Cuál es el nivel de rendimiento? Porque es que no es lo mismo que yo tenga almacenados videos, por ejemplo, para hacer una transmisión en streaming. Probablemente ahí el requerimiento de rendimiento va a ser alto, mientras que si yo tengo backup o tengo respaldos, pues probablemente voy a tener unos menores requerimientos de rendimiento, ¿cierto? Una vez conozco cuáles son los requerimientos de mi carga de trabajo, es muy importante organizar los datos. Y una de las primeras cosas que escuchamos cuando empezamos a revisar el servicio de Amazon S3 son los buckets. Y en los buckets yo puedo organizar mi información. Y si tengo distintas unidades de negocio, probablemente yo voy a querer separar esa información. Y una de las primeras herramientas que tengo pues, son estos contenedores lógicos que se conocen como los buckets. Pero dentro del bucket yo voy a querer seguir organizando la información. Y entonces voy a necesitar prefijos. Por ejemplo, si tengo un bucket que se llama Unit 1, esa palabra ya en sí es un prefijo. Pero yo puedo agregar otro prefijo que se llama internal. Entonces, finalmente, ¿qué son los prefijos? Son cadenas de texto que yo voy a separar mediante unos caracteres, en este caso estoy utilizando el slash, y que me van a permitir tener una estructura jerárquica para que, por ejemplo, cuando yo haga una búsqueda y lo haga a través de ese prefijo específico o de esos prefijos, la búsqueda me filtre únicamente lo que corresponde con esos prefijos que utilicé. También puedo utilizar etiquetas o puedo taguear, como mencionamos también, la información o los objetos. Entonces, yo puedo decir que un objeto pertenece a finanzas, que pertenece a marketing o que pertenece a un determinado equipo de trabajo.
O, por ejemplo, poner allí una clasificación y saber que la información es confidencial o que la información puede ser pública. Si utilizo todos estos elementos, finalmente lo que voy a obtener es más granularidad a la hora de poder establecer permisos o controles sobre mis datos. Algo que es muy importante también en términos de los costos es el tamaño de los objetos. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando yo accedo o cuando hago una petición a los objetos, entonces allí voy a tener un costo asociado, ¿sí? Es una tarifa mínima, es una tarifa pequeña, pero esa petición pues va a generar un cargo. Entonces, por eso la relación entre el tamaño del objeto y el costo de las peticiones es fundamental. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? Que cuando tengamos muchos objetos pequeños podamos agruparlos. ¿Por qué? Porque cuando agrupo en objetos más grandes voy a reducir el número de peticiones y por ende voy a bajar los costos. Entonces, esa estrategia la podemos aplicar con el servicio de Amazon EMR, que es otro servicio de Amazon Web Services. Desde que nació el servicio de Amazon S3, hasta nuestros días se han visto varias reducciones en los costos del almacenamiento y también nos ha permitido acelerar la innovación creando diferentes clases para este almacenamiento. Y justamente el entendimiento de las características y las diferencias entre las clases es supremamente importante para que podamos optimizar y organizar muy bien nuestra información. Y allí es donde viene la primera clase. Vamos a revisar algunas de esas clases. La primera de esa clase que fue creada para Amazon S3 fue S3 estándar. Y es de hecho la que utilizamos cuando utilizamos por defecto el servicio. ¿Cuándo vamos a utilizar S3 estándar? Básicamente, cuando la información que almacenemos allí sea de acceso frecuente. ¿Qué quiere decir acceso frecuente? Que la vamos a almacenar por la vamos a acceder más de una vez al mes. Y esos accesos van a ser en milisegundos, van a ser de acceso inmediato. Pero como no toda la información es igual, probablemente yo voy a tener datos, voy a tener información que no acceda más de una vez al mes, sino que en promedio la acceda una vez al mes. Así que ahí me va a convenir utilizar S3 de acceso infrecuente, S3 estándar de acceso infrecuente. En ese caso, vamos a poder tener también acceso en milisegundos, con la diferencia de que almacenar me va a costar un poco menos con respecto a S3 estándar. Pero pues obviamente es información que voy a acceder con menos frecuencia. Las peticiones van a tener un costo superior al de S3 estándar, pero recordemos que las peticiones van a ser menores. Estos tipos de almacenamiento son de acceso de baja latencia, es decir, que voy a poder acceder a la información de manera inmediata, en milisegundos. Pero también tenemos los almacenamientos fríos, que también los conocemos como almacenamientos de archivado. Y allí entonces aparece S3 Glacier Flexible Retrieval, el anterior S3 Glacier. Este tipo de almacenamiento lo vamos a utilizar cuando en promedio accedamos a la información una vez al año. Ya no vamos a tener acceso inmediato, porque estamos hablando de una capa fría, acceso a la información en donde ya no es inmediato, pero podríamos recuperar la información en minutos o en horas. ¿Por qué se llama ahora S3 Glacier Flexible Retrieval? Porque el año pasado, a finales del año pasado, se hizo una reducción de aproximadamente el 10% en el costo del almacenamiento y además, como en este tipo de almacenamientos fríos, yo tengo que digamos, pedir, recuperar esa información y hay distintas clases en las que yo puedo pedir recuperar esa información. Hay una en la que yo puedo esperar entre 5 y 12 horas, que es la recuperación tipo bulk o la recuperación masiva. Ahora,
esa recuperación para S3 Glacier Flexible Retrieval es gratuita. Si yo voy a acceder a los datos menos de una vez al año, S3 Glacier Deep Archive sería el almacenamiento ideal. Recordemos que es el almacenamiento más económico de la nube. Y ahí pues tengo que tener en cuenta que debo esperar por lo menos 12 horas para poder acceder de nuevo a la información, para recuperarla. Fíjense que en estos casos les he mencionado algo muy puntual en términos del tiempo, cómo son los patrones de acceso a esa información en términos de tiempo. Las conozco, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no las conozco? ¿Qué pasa cuando esos patrones de acceso son desconocidos? Allí es donde aparece S3 Intelligent Tiering, que es la capa inteligente de almacenamiento de Amazon S3, que nos va a permitir analizar los patrones de manera automática para que me pueda determinar cuál es la clase ideal para que el objeto esté almacenado en un momento dado, ¿sí? Y todo esto es automático a través del uso de Machine Learning. Mi compañero Carlos nos va a estar ilustrando más sobre S3 Intelligent Tiering más adelante. La clase de S3 más recientemente anunciada es S3 Glacier Instant Retrieval. ¿Cuándo la uso? Cuando voy a acceder a la información, más o menos o en promedio, una vez al trimestre. Esa sería como la medida. Y fíjense que tiene una particularidad. Pertenece a las clases frías, pero tiene acceso en milisegundos, tiene acceso inmediato. ¿Cuándo la uso? Por ejemplo, para registros médicos. Si hay, no sé, en un hospital, si tienen registros médicos o exámenes, rayos X, y resulta que el médico está al frente del paciente, pues probablemente es información que no sea accedida con mucha frecuencia, pero cuando el médico está al frente del paciente, tiene que acceder a la información, o cuando hay alguna emergencia, el acceso debe ser rápido. Entonces, cuando tenemos información de esas condiciones que accedemos una vez al trimestre, podría ser mejor utilizar esta clase de almacenamiento porque podemos obtener hasta un 68% de ahorro con respecto a la clase de almacenamiento S3 estándar de acceso infrecuente. Y con S3 Glacier Instant Retrieval vamos a mantener el mismo nivel de disponibilidad y el mismo nivel de durabilidad que con S3 estándar de acceso infrecuente, que es 99.9% de disponibilidad y los 11.9 de durabilidad. Teniendo en cuenta que obviamente es un almacenamiento muy económico y que el acceso va a ser en milisegundos. Así entonces S3 Glacier Instant Retrieval se convierte en el almacenamiento de menor costo con recuperación en milisegundos para datos de acceso poco frecuente. Ya hemos definido los requerimientos, ya hemos organizado nuestros datos, ahora vamos a analizar y medir para luego actuar. ¿Cómo analizamos? Tenemos S3 Storage Class Analysis, que es una opción que nos ofrece Amazon S3 para poder analizar esos patrones de acceso y poder determinar la transición de objetos, es decir, los objetos no tienen por qué permanecer de manera infinita en las clases. Entonces yo puedo hacer transiciones entre esos objetos y S3 Storage Class Analysis me ayuda a tener un reporte para poder definir en qué momento hacer esas transiciones. También tengo S3 Inventory, que me da un reporte de los metadatos de los objetos que tengo almacenados, empezando por el nombre, el ID, el tamaño y muchas otras características que me van a permitir utilizarlo para auditoría, para temas de seguridad y por supuesto optimización de costos. Y adicionalmente tenemos a S3 Storage Lens, que es un servicio, bueno, es una funcionalidad más bien de Amazon S3 que nos va a permitir tener visibilidad de distintas métricas, 17 métricas de uso para ser más exactos, 14 métricas de actividad para un total de 31 métricas. Me va a permitir tener diferentes niveles de agregación, me va a permitir tener refrescos diarios de la información, hasta por 15 meses yo voy a poder tener esa información disponible y me va a permitir tener unos dashboards y también me va a dar recomendaciones sobre el uso del almacenamiento. Vamos a ver una demostración de S3 Storage Lens. Aquí partimos en la consola de AWS con una lista de los buckets y
vamos a ver que en la parte izquierda ya vemos los dashboards. Ya hay un dashboard que está creado, que es el que vamos a visualizar, pero podría yo también crear otros tipos de dashboards. Puedo filtrar para poder tener información de la cuenta completa o de la organización o por clases. También puedo filtrar por buckets. En este caso lo vamos a mantener general y vemos cómo nos muestra el total del almacenamiento, la cuenta de los objetos, el tamaño promedio de esos objetos. También nos da métricas para analizar esa eficiencia en los costos. Nos muestra características de seguridad, un tema que Carlos nos va a ayudar a revisar más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí nos muestra qué porcentaje de bytes están ya cifrados. Y si hay algo que consultar, nos muestra el link a la documentación para que nos documentemos sobre esa recomendación que nos están dando. En cuanto a actividad, nos muestra porcentajes y números de peticiones que hacemos, las clases de peticiones, eso puede ser diario, semanal o puede ser mensual. También podemos ver cómo compara métricas, cómo podemos tener una tendencia comparada de, por ejemplo, el total del almacenamiento y podemos seleccionar una métrica específica para compararla, como por ejemplo los buckets que están activos. Y de manera gráfica podemos tener esa comparación entre las dos métricas. En este caso lo tenemos en un time frame de un mes. Podemos cambiar también la métrica y podemos ver un conteo de los objetos y podríamos cambiar el tiempo en el que estamos visualizando esa información comparativa. Aquí vemos las clases, cómo tengo distribuida la información entre esas clases de las que hablábamos y también por región de AWS, en dónde están mis objetos almacenados. Tengo un top N. Yo lo puedo organizar, yo aquí estoy definiendo que sea un top 3, en donde veo un top 3 de las cuentas, cuáles son las regiones que más utilizo, también veo cuáles son los buckets que tienen más información, puedo seleccionar uno y hacer un drill down sobre ese bucket. Al hacer ese drill down, yo estoy haciendo es un filtro que me está generando como la información mucho más específica de ese bucket. Entonces voy a ver la misma información, pero ya me voy a enfocar en ese bucket. Podría yo remover sencillamente ese filtro, le hago un reset, aplico y empezamos donde, o terminamos más bien donde empezamos la demostración. Ya entonces definimos los requerimientos de la carga de trabajo, organizamos, vimos herramientas para analizar y medir y ahora vamos a actuar. Una de esas formas en las que podemos actuar es aplicar los ciclos de vida para datos con patrones de acceso predecibles. Fíjense que aquí estamos hablando de patrones de acceso predecibles. Porque como mencionábamos antes, esas clases no son aisladas. La idea es que los objetos puedan tener cambios de clase y vivir en una clase distinta dependiendo del objeto o el momento en el cual estemos hablando. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un catálogo de productos y que allí en ese catálogo de productos yo tengo fotos, videos, porque es mi negocio, es como yo voy a promocionar mis artículos. Y supongamos que quiero lanzar uno de esos nuevos productos y conseguí que él o la influencer de moda hiciera un video promocionando ese artículo. Yo voy a lanzar una campaña publicitaria y voy a hacer ruido en redes sociales por una semana. Así que por una semana voy a mantener ese objeto en S3 estándar, porque es de acceso frecuente, es de acceso rápido. Pero yo voy a hacer una configuración de unas reglas para que ya después de esa semana y por 30 días, ese objeto, que es ese video, esté utilizando la clase S3 estándar de acceso infrecuente, en donde va a tener probablemente unos accesos, pero ya no van a ser tantos como antes. Luego puedo mantener ese mismo objeto en S3 Glacier Instant Retrieval por 90 días. Y luego de eso lo voy a mandar un año o 5 años, lo que yo determine, a S3 Glacier Deep Archive, porque probablemente en algún momento, en algunos años, voy a querer ver de nuevo ese video.
Entonces, fíjense que de esa manera yo puedo hacer una transición de los objetos. Y también hay que tener muy presente que cada una de esas clases, o más bien algunas de esas clases, tienen unos tiempos mínimos de permanencia de esos objetos, ¿sí? Pero de nuevo, esta es información en la que yo puedo determinar cuándo voy a hacer esa transición, cómo se van a comportar mis datos. Pero ¿qué pasa cuando no puedo hacerlo? ¿Qué pasa cuando esa información tiene patrones de acceso desconocidos o dinámicos? Allí es donde aparece S3 Intelligent Tiering y Carlos nos va a ayudar a ilustrar sobre este y otros temas de Amazon S3. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Sí, bueno, como bien nos comenta Diana, existen casos donde quizás no conocemos el patrón de acceso a los datos o inclusive el patrón puede ser dinámico. Es aquí donde entra S3 Intelligent Tiering. Un dato muy importante es que desde el lanzamiento de esta clase de almacenamiento, los ahorros en costos de almacenamiento que han experimentado nuestros clientes exceden los 250 millones de dólares. Esto es algo muy interesante porque ha permitido justamente que nuestros clientes utilicen estos recursos, bien sean otros proyectos o para agregar funcionalidades a las cargas de trabajo, justamente aprovechando este ahorro automático que ofrece S3 Intelligent Tiering. Como bien nos comentaba Diana, este es el único almacenamiento en la nube que ofrece un ahorro automático de costos. La forma en cómo opera es que mueve los objetos entre 3 capas de acceso por una pequeña cuota de monitoreo y automatización correspondiente al número de objetos que estén en esa clase de almacenamiento. Con la introducción de la nueva capa de archivado con acceso instantáneo o Archive Instant Access, se puede obtener hasta un 68% de ahorro en los costos sin afectar el desempeño. Algo muy importante es que estas operaciones que se realizan dentro de la clase de S3 Intelligent Tiering ocurren sin sobrecarga operativa, sin cargos por la gestión del ciclo de vida de los objetos, ni también por cargos de recuperación de los objetos cuando están en capas que son más frías. Y mantiene por diseño la disponibilidad y durabilidad de 11.9 que ofrece Amazon S3. Viendo un poco cómo funciona esta clase, anteriormente lo que ocurría es que una vez que se sube un objeto a la clase de S3 Intelligent Tiering, el objeto queda en la capa de acceso frecuente o Frequent Access Tier. Luego de que transcurren 30 días sin que el objeto sea accedido, el mismo se movía a la capa de Infrequent Access Tier. Generando, digamos, un ahorro en los costos al ser una capa de menor costo. Ahora, con la introducción de la capa de Archive Instant Access, la diferencia es que ahora los objetos que se suben a la clase de S3 Intelligent Tiering permanecen y que no son accedidos por un periodo de 30 días, se mueven a la capa de acceso poco frecuente y luego de 60 días sin haber sido accedidos, es decir, en un total de 90 días, se mueven a la capa de Archive Instant Access. Esto ocurre de forma automática y puede generar ahorros de hasta un 68% en lo que son costos por concepto de almacenamiento. Aquí hay algo interesante. Todo este proceso ocurre de forma automática. Inclusive, si tenemos casos de uso donde sabemos que hay objetos que no vamos a necesitar acceder por un periodo de tiempo prolongado, podemos habilitar de forma opcional capas de archivado o de archiving asíncrono, como por ejemplo Deep Archive Access. En este caso, podemos tener una configuración en la que la parte de los primeros 90 días se va a mantener como funciona normalmente, utilizando la capa de acceso acceso frecuente, acceso poco frecuente y acceso instantáneo en modo archiving, todos con respuesta en tiempo de milisegundos. Cuando un objeto es requerido o solicitado, lo que ocurre es que el objeto se mueve hacia la capa de acceso frecuente. En el modelo que tenemos acá, hay una configuración adicional que luego de 275 días de que el objeto está en la capa de Archive Instant Access,
Es decir, más 90 días que transcurrieron para que estuviera allí, en un total de 365 días, es decir, un año, el objeto se va a mover a la capa de Deep Archive Access. La diferencia es que en estas capas de archiving asíncrono, la recuperación no es instantánea, puede transcurrir un periodo de horas para que el objeto esté nuevamente disponible y se coloque en la capa de acceso frecuente. Eh, Esto es un modelo que podemos implementar cuando sabemos que hay ciertos datos que queremos retener por tiempos posteriores y queremos seguir aprovechando los ahorros que ofrece esta clase y podemos obtener hasta un 95% de ahorro en concepto de almacenamiento. Para resumir, adicional a lo que es el flujo entre las capas de S3 e Intelligent Tiering, tenemos la opción de habilitar dos capas opcionales, bien sea una o las dos, la capa de Archive Access y la capa de Deep Archive Access. Eh, el tiempo mínimo para poder mover un objeto a la capa de Archive Instance Access son 90 días y 180 días para la capa de Deep Archive Access. Acá vemos una vista de pantalla de cómo se puede hacer la configuración. Como les decía, es opcional y se puede utilizar una o las dos. Con un elemento a considerar es que el tiempo de recuperación para objetos que se encuentran en estas capas puede ser de hasta 3 o 5 horas para el caso de Archive Instant Access Tier y hasta 12 horas para el caso de Deep Archive Access. Otro elemento muy importante en cuanto a las mejoras que se han hecho en el tema de costos de S3 Intelligent Tiering es que actualmente los objetos que tienen un tamaño menor a 128 kilobytes no son elegibles para pasar a las capas de optimización que tiene esta clase. Por lo tanto, actualmente los objetos que tengan un tamaño inferior a ese no están incluidos en el costo de monitoreo, por lo que generamos una optimización desde la perspectiva de costos, ya que estos objetos no van a ser incluidos en los costos de monitoreo de la clase. Adicionalmente, ya no hay un tiempo mínimo para utilizar la clase de S3 Intelligent Tiering. Es decir, que si eliminamos un objeto en menos de 30 días de una vez que se creó, el mismo no va a incurrir en costos de eliminación temprana. Esto lo que hace en conjunto es que nuestros clientes pueden utilizar esta clase de almacenamiento sin tener que preocuparse por el tamaño del objeto o si va a ser un objeto que va a tener una duración corta. Y en general muchos de nuestros clientes deciden utilizar la capa de S3 Intelligent Tiering como capa o clase de almacenamiento por defecto. Algo que quiero aprovechar de resaltar es que la funcionalidad de Intelligent Tiering está basada en el último acceso al objeto. Es decir, que el número que utilizamos para contar los días para moverlo entre capas es la última fecha de acceso. A diferencia de lo que nos comentaba Diana con las políticas del ciclo de vida que pueden implementarse y configurarse, las cuales utilizan la antigüedad del objeto, es decir, la fecha de creación para determinar los días que han transcurrido y ver si es elegible para mover o no a una de las capas que estén configuradas en la política. Cambiando ahora a el tema de seguridad en Amazon S3, vamos a revisar algunos elementos interesantes. En AWS la seguridad es prioridad, por lo que constantemente estamos desarrollando nuevas funcionalidades que permiten a nuestros clientes tomar acción y configurar elementos de seguridad para proteger los datos y en este caso específicamente en Amazon S3 vamos a estar revisando algunas funcionalidades. Por ejemplo, tenemos los Access Points de Amazon S3 que permiten configurar políticas de acceso diferentes sobre un mismo bucket utilizando diferentes puntos de acceso. También la funcionalidad de Block Public Access o bloqueo de acceso público, con la cual podemos prevenir la opción de que se configure acceso público en buckets de Amazon S3. También la funcionalidad de Access Analyzer, con la cual podemos tener visibilidad sobre los buckets que tienen configuración de acceso público o acceso desde entidades externas como pueden ser otras cuentas de AWS. También Storage Lens, que como nos comentaba Diana, pues nos da información detallada sobre el comportamiento y los datos de los buckets
y también tiene un componente de seguridad que podemos utilizar. Por último, elementos de cifrado y verificación de integridad de datos en Amazon S3 para poder configurar opciones de cifrado de datos cuando sea necesario, bien sea por regulaciones internas o externas o por necesidades del caso de uso. Entrando en detalle en los access points de Amazon S3, lo que nos permite es crear, como el nombre lo indica, un punto de acceso a los buckets donde podemos implementar una política de bucket específica, que es la que va a aplicar cuando el dato se accede a través de ese punto de acceso. Como tenemos en pantalla, hay ciertos casos donde múltiples usuarios pueden necesitar acceso a datos que residen en un bucket. Por ejemplo, tenemos un bucket donde reside un conjunto de datos que acceden departamentos de finanzas, de ventas y el equipo de desarrollo. Para ello podemos configurar access points para cada uno de estos grupos y utilizar una política de bucket distinta, lo que nos va a facilitar la gestión del acceso desde la perspectiva de seguridad, ya que podemos tener políticas distintas y no solo una política donde sea necesario configurar todos los accesos para los diferentes grupos. Esta funcionalidad también tiene otros casos de uso, como por ejemplo limitar el acceso a través de un access point a una VPC de AWS o limitar el acceso a una cuenta de AWS específica. En realidad lo que nos va a permitir es agregar versatilidad y facilitar las tareas de gestión de acceso utilizando políticas de bucket que pueden ser distintas. Otro elemento de interés es evitar el acceso público. Es importante que los buckets que residen en Amazon S3 no tengan la configuración de acceso público a menos que sea parte del requerimiento de la carga de trabajo. Para ello existe esa funcionalidad que nos permite aplicar un bloqueo que evita que se pueda utilizar una configuración de acceso público si esta funcionalidad está habilitada. Se puede establecer a nivel de cuenta o a nivel de bucket y la protección se puede aplicar tanto para acceso que se realice a través de ACLs o con accesos que se configuren con políticas de bucket. En complemento al tema del acceso público tenemos Access Analyzer. Con esta funcionalidad lo que podemos tener es la visual con un tablero sencillo de los accesos que estén configurados en una región de AWS para buckets que sean públicos. Acá tenemos una vista de cómo se ve en la consola de AWS específicamente para el servicio de Amazon S3. Si hacemos clic en la sección de Access Analyzer, lo que vamos a ver es que se despliegan notificaciones de alerta cuando tenemos buckets que son públicos, que es lo que vemos acá en pantalla. Inclusive nos va a indicar bajo qué mecanismo el bucket está configurado en el acceso público. Es decir, en este caso son a través de ACLs, pero bien podrían ser políticas. Esa es información que vamos a poder ver en este tablero, así como información de accesos que se hayan entregado a otras cuentas de AWS. Como sabemos, hay casos de uso donde el acceso público es lo que necesitamos o inclusive el acceso desde otras cuentas de AWS puede ser algo que forme parte de la configuración, especialmente también en entornos que son multicuenta o donde hay interacción con varias entidades. Lo importante es que siempre nos cercioremos que los accesos que están configurados públicos son los que nosotros tenemos conocimiento y queremos que se permitan. En cuanto a Storage Lens, algo que queríamos mostrarles es que existe una opción donde podemos ver el porcentaje de datos que están cifrados dentro de la organización o de una cuenta por región, lo que nos da una visual de buckets que pudiesen no tener configuración de cifrado y podamos tomar acciones en caso de que sea necesario. Específicamente para el cifrado tenemos una opción de habilitar el cifrado por defecto de todos los objetos nuevos que se suban en un bucket de S3. Esto lo podemos hacer de varias maneras, eligiendo la estrategia que queremos para la gestión de las llaves de cifrado. Una puede ser utilizar la funcionalidad nativa de cifrado de Amazon S3, que se denomina SSE S3. Y existe la otra opción de utilizar la integración con el servicio de AWS Key Management Service, con la funcionalidad de Server-Side Encryption o SSE de KMS, que va a utilizar llaves de cifrado que se configuren en el servicio de KMS. Cuando utilizamos la funcionalidad de KMS,
tenemos la opción de usar la llave que existe por defecto para cada servicio, en este caso hay una para Amazon S3, o inclusive utilizar llaves que ustedes mismos pueden crear en KMS y configurarle las políticas específicas de acceso a esas llaves de cifrado. Un último elemento que también es importante cuando utilizamos la integración con KMS es los Bucket Keys. Bucket Keys es una funcionalidad que se puede habilitar para reducir el número de peticiones que realiza el servicio de Amazon S3 hacia el servicio de KMS para la solicitud de las llaves de cifrado en procesos de cifrado o descifrado. Esto lo que nos ayuda es a reducir considerablemente el número de llamadas hasta en un 99% y por ende reducir los costos asociados al acceso a las llaves en el servicio de KMS. A continuación vamos a revisar otras funcionalidades de interés que ofrece Amazon S3 y que les pueden permitir mejorar el desempeño de cargas de trabajo que utilicen Amazon S3 o inclusive agregar funcionalidades utilizando características que ofrece Amazon S3 de integración con otros servicios de AWS. La primera que vamos a revisar es la replicación de Amazon S3, con la cual tenemos la opción de replicar datos entre buckets de S3. Esto puede ser una replicación unidireccional o bidireccional. Podemos configurar replicación dentro de la misma región de AWS con la funcionalidad de Same Region Replication, o podemos configurar también replicación hacia otras regiones de AWS con la funcionalidad de Cross Region Replication. Esta es una característica que es completamente administrada, por lo tanto no es necesario administrar infraestructura para que se realicen las tareas de replicación entre buckets y que la pueden utilizar para diferentes casos de uso, como por ejemplo cumplimiento de regulaciones para mantener datos en diferentes copias o diferentes regiones, continuidad de negocios, para procesos donde queremos acercar los datos a nuestros clientes si residen en regiones geográficas distintas y podemos aprovechar la infraestructura global de AWS para acercar los datos a los usuarios. También para, por ejemplo, replicar datos entre ambientes de desarrollo y pruebas. Y bueno, existen otras opciones en las que podemos utilizar esta funcionalidad. Cuando tenemos casos de uso donde se requiere un SLA o un acuerdo de nivel de servicio para el proceso de replicación, podemos utilizar la característica de Replication Time Control. Con esta característica, lo que vamos a obtener es que todos los objetos que se suban a un bucket van a replicarse en cuestión de segundos, pero tenemos el SLA que nos ofrece que se van a replicar por lo menos en los primeros 15 minutos. Esto lo que nos permite es tener un nivel de servicio sobre el proceso de replicación, y esto puede ser útil para ciertos casos donde la replicación necesitamos que tenga un nivel de servicio por temas de regulación o requerimientos de la carga de trabajo. También nos va a dar información adicional en Amazon CloudWatch, el servicio de monitoreo de AWS, para conocer, por ejemplo, cuál es el porcentaje de bytes que faltan por replicar o el número de tareas de replicación que están pendientes por completar utilizando esta funcionalidad. Otra característica muy interesante son los Multi-Region Access Points. Esta es una funcionalidad que permite la configuración de un punto de acceso hacia buckets de S3 que pueden residir en regiones distintas con un único punto de acceso. Esto puede aplicar para temas regulatorios donde necesitemos desplegar cargas de trabajo que operen en ambientes multiregión, o en casos donde queremos mejorar la resiliencia operacional al utilizar más de una región de AWS, con el beneficio de que vamos a obtener también una mejora en el rendimiento, ya que esta funcionalidad se integra con AWS Global Accelerator, la funcionalidad que permite utilizar los puntos de presencia de AWS para entregar los objetos a los que realizan la solicitud. Aquí tenemos un poco el detalle de cómo funciona a alto nivel. Tenemos un punto único de acceso donde hay dos conjuntos de usuarios que residen o están accediendo a los datos desde regiones distintas, y podemos tener que ese punto de acceso sirva datos desde buckets que residen en diferentes regiones. ¿Cómo funciona? Lo primero que tenemos que hacer es crear un Multi-Region Access Point. Luego, solo se permite un bucket
por región, pero un bucket en una región puede pertenecer a más de un multi-region access point. El acceso a estos puntos de acceso se utiliza un subdominio DNS especial que es s3-global.amazonaws.com. Tenemos algo interesante que es que las reglas de replicación unidireccional o bidireccional entre los buckets se pueden configurar desde la parte de administración de los multi-region access points o también se pueden configurar desde la sección de replicación. Es una característica opcional que se puede utilizar. Todas las solicitudes que se realicen hacia el multi-region access point van a ser atendidas utilizando la funcionalidad de AWS Global Accelerator, con lo que vamos a obtener es que va a responder el bucket que ofrezca la menor latencia al quien está haciendo la solicitud en un momento determinado. Esta funcionalidad, pues, como les decía, es se adapta justamente para los casos de uso de cargas de trabajo multiregión, porque nos ofrece la opción de configurar las tareas de replicación y ofrecer el acceso más rápido posible a las aplicaciones o a los usuarios que estén accediendo a los datos. Otra característica importante es Object Lambda, que es una funcionalidad de Amazon S3 que permite que agreguen código para procesar los datos que se realizan o que se obtienen a través de una solicitud tipo GET en un bucket de S3. Se integra con funciones de AWS Lambda justamente para colocar el código que va a realizar la tarea de procesamiento, y lo que nos ayuda es a evitar la necesidad de tener más de una copia de un dato para casos de uso donde podemos necesitar variantes del mismo dato o tener que desplegar infraestructura para procesar los datos. Vamos a ver con un poco más de detalle cómo funciona esta característica. Tenemos, por ejemplo, un bucket de Amazon S3 donde residen datos que pueden ser, por ejemplo, de información de usuarios con alguna característica que pudiese contener información personal de los usuarios en esos objetos. Con esta funcionalidad podemos configurar que cuando la solicitud le realice el equipo de analíticos, ciertos datos que están en el objeto sean enmascarados o eliminados antes de entregarlo a quien lo está solicitando. O por el contrario, si la solicitud le realiza el departamento de marketing, al momento de que se entregue el dato, podemos enriquecer la información cruzándola con, por ejemplo, información de una base de datos de lealtad, para que ya el equipo de marketing reciba la información que necesita para trabajar. Como les decía, esto se puede hacer sin desplegar infraestructura adicional, simplemente haciendo una integración con funciones de AWS Lambda. Ya no es necesario mantener más de una copia del objeto. Por ejemplo, si tenemos una aplicación que sirve imágenes o fotos y dependiendo de quién la solicite o de qué aplicación la esté solicitando, queremos utilizar diferentes resoluciones de la imagen, por ejemplo, en vez de tener almacenados todas las opciones que existirían en cuanto a resoluciones para la imagen, podemos tener una integración con Object Lambda que al momento de entregar la imagen le haga el ajuste necesario, la procese y luego la entregue al usuario que está haciendo la solicitud o a la aplicación si es este el caso. El beneficio principal de esta funcionalidad es que justamente no vamos a tener que duplicar o triplicar el número de variantes de un mismo dato o no tener que desplegar infraestructura delante de S3 como un proxy para que los datos se modifiquen antes de entregarlos. Es sumamente versátil y la integración, lo vamos a ver en un demo que tenemos un poquito más adelante, es sencilla de realizar y bastante poderosa. Acá en pantalla tenemos un diagrama de cómo funciona. Para que el servicio y la funcionalidad operen es necesario tener un access point para acceder al bucket, un access point de soporte, una función lambda que tenga el código que va a procesar el dato que vamos a recibir y un object lambda access point, que es un tipo especial de access point que es el que va a distribuir la petición para que la podamos procesar. Por ejemplo, si tenemos una aplicación como está del lado izquierdo, que realiza una solicitud que sea diferente a un GET, es decir, un PUT o cualquier otra, esa solicitud, una vez que llega al access point de Object Lambda, se redirecciona
al access point del bucket de S3 y por ende llega al bucket y se realiza, por ejemplo, colocar un objeto con una petición tipo put. Pero si la petición es tipo get, lo que va a hacer el access point de object lambda es tomar la solicitud, llevarla a través del access point y cuando el dato venga de regreso, lo va a procesar en la función lambda y eso es lo que le va a entregar a la aplicación. Vamos justamente a ver ahora un demo de cómo funciona esta característica. Tenemos la consola de Amazon S3 donde tenemos una lista de buckets. Hay un bucket que se llama S3 OL Summit, donde vamos a ingresar. Y si subimos, en este caso vamos a subir un objeto, un archivo que se llama data.csv, que contiene información simulando lo que puede ser datos de usuario, la dirección, si el usuario está activo o no, y un número telefónico. Una vez que subimos el objeto y lo tenemos en el bucket, tendríamos esa información disponible para accederla al archivo que se llama data.csv. Lo que vamos a hacer es, ya tenemos un access point que se llama Summit AP, que está apuntando al bucket de S3 y que si accedemos al bucket a través de este access point, vemos que tenemos el mismo objeto que se llama data.csv. Ahora, para la configuración, vamos a crear un object lambda access point, que es el que vimos en el diagrama, nos va a ayudar con la dirección de la petición. Lo denominamos S3 OL Summit -OL AP de access point. Seleccionamos la región, en este caso mantenemos la que estamos trabajando. Ubicamos el access point de soporte que está apuntando al bucket con el que vamos a procesar el dato. En la parte de Transformation Configuration seleccionamos la función lambda que va a procesar el objeto una vez que lo entregue el access point. En este caso tenemos una función que se llama S3 Object Lambda que va a redactar o enmascarar algunos datos en el objeto. Cuando creamos el access point, aquí vemos que está apuntando al access point de soporte que se llama S3 OL Summit AP y por ende al bucket. Si accedemos a través del Object Lambda Access Point, vemos que está el mismo objeto, data.csv, pero en este caso si lo abrimos, lo que vamos a ver es que ciertos campos aparecen redactados o enmascarados. Esto es ilustrando el ejemplo que les decía del equipo de analíticos que necesita acceder a los datos, pero no queremos enviar necesariamente la información personal porque no la necesitan para su análisis, pues es un caso de uso similar a esta versión que les mostramos. Claro, acá lo hicimos todo en la consola web, pero esto puede hacerse perfectamente a nivel programático y que sea un proceso transparente en la solicitud y la entrega del dato utilizando Amazon S3. Bueno, ya para cerrar la sesión queremos resumir mostrándoles algunos puntos clave de los temas que conversamos el día de hoy. Lo primero es la optimización de costos que nos comentaba Diana, aprovechando las clases de almacenamiento que ofrece Amazon S3. Existen diferentes clases de almacenamiento con características distintas que podemos aprovechar para optimizar considerablemente los costos. Esto puede ser utilizando las políticas de ciclo de vida o la clase de almacenamiento de S3 Intelligent Tiering que lo va a realizar de forma automática por nosotros. También utilizar las funcionalidades nativas de Amazon S3 para el monitoreo y gestión como Storage Class Analysis, S3 Inventory, S3 Storage Lens, justamente para obtener esos datos que nos pueden ayudar a definir, utilizando los pasos que nos comentaba Diana, cuál es la estrategia apropiada para optimizar los datos. También, muy importante, implementar las mejores prácticas de seguridad con las herramientas que vimos, como los S3 Access Point, Block Public Access, Access Analyzer, las funcionalidades de Storage Lens para temas de seguridad y también el cifrado de datos en los buckets, que es un elemento muy importante y que podemos configurar para que ocurra por defecto para todos los objetos nuevos. Inclusive para los casos donde hay objetos existentes, se puede utilizar la funcionalidad de S3 Batch Encryption para poder, replication, cuando queremos replicar objetos entre buckets. Y ahí creo que me adelanté a la parte de replicación. Justamente para objetos existentes podemos utilizar procesos batch y para la replicación, que tiene que ver ya con el mejoramiento del desempeño, justamente son funcionalidades que tenemos
que nos pueden ayudar a agregar características adicionales a las cargas de trabajo o a mejorar el rendimiento que tienen con los Multi-Region Access Point, apalancado con la replicación que podemos configurar, y también con S3 Object Lambda como una herramienta para agregar estas capacidades de procesamiento de forma automatizada y sin tener que utilizar infraestructura adicional. Ya para cerrar, también queremos recordarles que existe el portal de AWS Skill Builder, donde pueden acceder a más de 500 cursos digitales y a tracks gratuitos, donde pueden continuar aprendiendo sobre servicios de AWS. Y también las certificaciones de AWS, donde pueden obtener una credencial reconocida por el sector en los diferentes tracks que existen para diferentes áreas, bien sea a nivel asociado, básico, profesional o de especialidad. Con esto cerramos la sesión, pues queremos agradecerle por habernos acompañado. Un gusto haber compartido con ustedes. Por favor, no olviden completar la encuesta. Es muy importante para nosotros su opinión y esto nos ayuda a continuar mejorando en futuras sesiones. Nuevamente, muchas gracias.